Antes de que la primera luz alcanzara la sabana alrededor del lago Eyasi, el campamento Azabe ya comenzaba a despertar. El aire de la mañana seguía frío, los arbustos espinosos permanecían bajo una fina neblina y la hierba seca se movía con el viento. Junto a una fogata reducida a brasas, un grupo de cazadores se preparaba en silencio para partir. No sabían qué animales se encontrarían ni si regresarían con comida. Cada cacería comenzaba con paciencia, observación y experiencia acumulada durante años. Antes de abandonar el campamento, cada cazador revisó su arco. Probaron las cuerdas, inspeccionaron la madera y eligieron las flechas según su propósito. Algunas tenían puntas metálicas afiladas, mientras otras eran más ligeras y adecuadas para presas pequeñas. Eran herramientas sencillas, pero esenciales para la vida en la sabana. Sin equipos modernos, un buen arco, una flecha recta y la capacidad de interpretar rastros podían decidir una cacería. Su objetivo inicial era encontrar jabalíes, que suelen dejar huellas claras en terrenos blandos. Pero después de caminar cierta distancia, descubrieron rastros que conducían hacia otra dirección. Sobre la tierra seca junto a un sendero de animales, una estrecha línea de huellas se extendía hacia unos arbustos. Un cazador se agachó para examinarlas antes de mirar al frente. Las marcas eran recientes. El grupo redujo inmediatamente la velocidad. El animal cercano no era un jabalí, sino un chacal que atravesaba la zona. Desde ese momento, cada paso se volvió más cauteloso. Los cazadores se separaron ligeramente para reducir el ruido y mantener el viento a su favor. Después de seguir las huellas, una pequeña figura apareció entre la hierba amarilla. El chacal se detuvo junto a un arbusto espinoso, bajó la cabeza para olfatear el suelo y observó alrededor. Aún estaba demasiado lejos, así que nadie se apresuró. Los cazadores de atrás permanecieron quietos mientras un hombre avanzaba. Cuando el animal se puso de lado, levantó el arco y soltó la cuerda. Flecha hizo que el animal saliera corriendo antes de desaparecer entre la hierba alta. En lugar de perseguirlo inmediatamente, los cazadores observaron donde la vegetación había quedado aplastada y continuaron siguiendo el rastro. La experiencia les enseñó que elegir bien la dirección era más importante que la velocidad. Tras avanzar un poco, el animal volvió a aparecer mientras cruzaba una zona abierta. Otro cazador encontró rápidamente un buen ángulo de tiro. La primera cacería terminó poco después, pero el grupo continuó buscando alimento para llevar al campamento. Para entonces, el sol ya estaba alto y el frío de la mañana había sido reemplazado por el calor del suelo. El grupo siguió avanzando entre hierba seca, arbustos espinosos y zonas de tierra removida. Finalmente, cerca de una vegetación densa, encontraron grandes huellas y sectores donde el suelo había sido levantado recientemente. Los jabalíes habían estado alimentándose allí poco antes. Algunas ramas bajas también estaban desplazadas, señal de que quizá había un grupo cerca. Los cazadores mantuvieron la distancia, conscientes de que un jabalí grande podía regresar si se sentía acorralado. Los cazadores rodearon la zona desde otra dirección y esperaron con paciencia.
Pocos minutos después, se escuchó el sonido de hojas secas moviéndose entre los arbustos. Un jabalí apareció con el hocico cerca del suelo, mientras detrás se percibían movimientos entre la hierba. Nadie disparó de inmediato. Esperaron hasta que el animal avanzó hacia un espacio abierto con buena visibilidad. Cuando llegó la oportunidad, uno de los cazadores tensó el arco y lanzó una flecha. Los demás animales se dispersaron rápidamente. El grupo siguió la hierba aplastada y pronto encontró el segundo resultado. El regreso al campamento comenzó cuando la luz del sol se volvió más suave. Después de caminar durante horas bajo el calor de la sabana, todos estaban cansados, pero mantuvieron un paso constante. La cacería había comenzado buscando jabalíes, se convirtió en el seguimiento de un chacal y finalmente regresó al objetivo inicial. Para los Azabe, esto era normal. No podían obligar a la naturaleza a seguir un plan. Solo podían observar, adaptarse y aprovechar cada oportunidad para llevar alimento a la comunidad. Cuando los cazadores regresaron, los niños salieron rápidamente para ver lo que habían traído. Los adultos se reunieron alrededor del fuego para preparar la comida, mientras relataban la cacería con detalles sobre las huellas, el viento y la coordinación del grupo. Para los Azabe, aquello era mucho más que un día exitoso de caza. Cada salida también enseñaba a los jóvenes a interpretar la naturaleza, tener paciencia y compartir lo obtenido. En la sabana de Tanzania, estas habilidades continúan transmitiéndose de generación en generación. Cuando el amanecer tocó la hierba seca alrededor del lago Eyasi, el campamento Azabe comenzó a despertar. Un humo fino se elevaba de una fogata mientras los cazadores revisaban cuerdas, puntas de flecha y cuchillos. Nadie sabía cuánto duraría el viaje ni qué llevarían de regreso. Un gran jabalí había destrozado una zona cercana de recolección, obligando al grupo a seguir su rastro antes de dañar una importante fuente de alimento. Mientras el sol aún estaba bajo, los cazadores abandonaron el campamento y entraron en la sabana. No llevaban mapas, dispositivos de navegación ni equipos modernos, solo arcos, flechas y conocimientos heredados de sus antepasados. Sobre el suelo blando, el cazador principal encontró profundas huellas junto al barro removido.
Varias raíces estaban arrancadas y algunas ramas bajas rotas en la misma dirección. Todo indicaba que el jabalí había pasado recientemente y seguía cerca. El grupo redujo de inmediato la velocidad y se desplegó en una formación amplia. El cazador principal se agachó para comprobar la humedad de las huellas mientras observaba la dirección del viento. Acercarse desde el lado equivocado llevaría su olor hasta el animal y lo haría escapar. Después de casi una hora, oyeron tierra lanzada detrás de unos arbustos bajos. Una gran silueta oscura apareció brevemente antes de desaparecer entre los matorrales. Oculto bajo la hierba amarilla, el jabalí usaba el hocico para buscar raíces e insectos. No sabía que los cazadores cerraban lentamente el cerco. Un hombre rodeó por la derecha para bloquear el camino hacia una zona baja, mientras otros dos se escondían entre arbustos espinosos. El arquero esperó con paciencia, sabiendo que cualquier ruido podía arruinar el plan. Cuando unas aves levantaron vuelo, el animal alzó la cabeza y la primera flecha fue lanzada. Asustado, el jabalí corrió hacia el bosque abierto, pero los cazadores no lo persiguieron desordenadamente. Observaron la hierba aplastada, el barro sobre las hojas y las huellas recientes para seguir el rastro. El animal cambió varias veces de dirección, cruzó una pendiente y corrió hacia los densos juncos del pantano. El suelo blando y la vegetación espesa obligaron al grupo a mantener distancia, avanzar despacio y permanecer alerta. La persecución terminó en un terreno bajo cubierto de hierba alta. El jabalí se había debilitado y ya no podía seguir corriendo. Los cazadores se acercaron con cuidado, confirmaron que el animal no se movía y prepararon el alimento para llevarlo al campamento. Nadie celebró, porque cada animal capturado por los Hadzabe tiene valor para la comunidad. Cuando se disponían a marcharse, el cazador principal vio una ancha marca de arrastre hacia los juncos. Profundos surcos y grandes huellas revelaron que un cocodrilo adulto había pasado recientemente. El grupo cambió de inmediato el plan, se alejó de la orilla y subió a un terreno elevado. El pantano permanecía extrañamente quieto, con pequeñas ondas extendiéndose entre los juncos. De pronto, un par de ojos apareció sobre el agua y volvió a desaparecer. El cocodrilo seguía allí, observando silenciosamente cada movimiento. Los cazadores comprendieron que darse la vuelta podía permitir que el cocodrilo atacara sin aviso. Hicieron ruido en un lado mientras mantenían la formación sobre terreno firme. Utilizaron ramas largas para comprobar la profundidad del barro, mientras el arquero permanecía en el punto con mejor visibilidad. Tras varios minutos, los juncos cercanos comenzaron a sacudirse con fuerza. Un enorme cuerpo cubierto de barro salió lentamente del agua, mostrando su áspera espalda bajo el sol. Cuando apareció la oportunidad, una flecha fue lanzada con rapidez y precisión. El cocodrilo se agitó violentamente, haciendo que el agua fangosa salpicara entre los juncos. El grupo retrocedió y continuó observando desde una distancia segura. Tras unos minutos de tensión, el pantano volvió poco a poco a quedar en calma. Los cazadores esperaron un poco más para asegurarse de que el peligro había pasado antes de acercarse y regresar antes del anochecer.
A última hora de la tarde, el grupo regresó junto a la comunidad que esperaba. La carne de jabalí fue dividida en porciones y asada lentamente sobre las brasas. La carne de cocodrilo también fue limpiada y preparada junto al fuego. Los niños se reunieron alrededor de los adultos, escuchando la historia de la persecución y los ojos aparecidos sobre el agua. Mientras el aroma de la comida llenaba el campamento, un día peligroso terminó con solidaridad, cooperación y unidad. Al amanecer, los hombres Atzabe comenzaron a prepararse para una nueva jornada de caza. Sentados alrededor del campamento, tallaron cuidadosamente los arcos de madera y enderezaron cada uno con las manos. También colocaron cada flecha entre los labios para corregir cualquier curvatura y después ataron pequeñas plumas en la parte trasera para mantenerla equilibrada y hacer que volara con mayor precisión. Cuando todas las herramientas estuvieron listas, el grupo se adentró en la sabana sin saber qué presa encontraría aquel día. Más adelante, entre los árboles situados junto a las laderas rocosas, se encontraba el refugio de los monos. Estos primates rápidos y extremadamente cautelosos estaban a punto de convertirse en un desafío inesperado durante la expedición. Los cazadores avanzaron silenciosamente entre los árboles y se internaron más profundamente en el bosque. No llevaban mapas, dispositivos de navegación ni equipos modernos, únicamente sus arcos, flechas y experiencia. Sobre el suelo cubierto de polvo, unas pequeñas huellas comenzaron a distinguirse con mayor claridad y conducían hacia los arbustos bajos. Varias ramas dobladas indicaban que poco antes se había producido un violento enfrentamiento entre los monos. Después de examinar cuidadosamente la zona, el grupo reconoció rápidamente las señales de los primates que se ocultaban en algún lugar cercano. Nadie habló, porque incluso el sonido más leve e innecesario podía alertar a los monos y hacerlos desaparecer antes de que los cazadores lograran acercarse. Durante todo el recorrido, los cazadores observaron constantemente las huellas del suelo. Cuando comprendieron que uno de los monos había trepado a un árbol, se acercaron de inmediato y buscaron su posición. Debido a las prisas, el cazador que iba al frente levantó el arco en cuanto vio el objetivo, pero la flecha falló y el mono, asustado, saltó hacia otra rama. El grupo continuó siguiéndolo desde abajo, decidido a no perderlo de vista. Cuando el animal finalmente descendió al suelo y bajó la guardia, uno de los cazadores tensó rápidamente el arco y disparó una flecha. El mono fue alcanzado, pero todavía consiguió correr hacia el interior de los arbustos, obligando al grupo a continuar siguiendo su rastro. Después de que el mono herido desapareciera en el bosque, los cazadores guardaron silencio y siguieron cuidadosamente la dirección por la que había escapado. Recorrieron una larga distancia, examinando cada huella que permanecía sobre el suelo. Tras detenerse varias veces para revisar el rastro, el grupo comprendió que el animal herido había trepado a un árbol grande para esconderse. Rápidamente rodearon la base, mientras uno de los cazadores subía para bajar al mono. Después de pasar horas siguiendo pacientemente las señales, el grupo finalmente consiguió una fuente de alimento que podría llevar al campamento y compartir con todos.
Tras completar con éxito la caza del mono, los cazadores continuaron adentrándose en el bosque para buscar miel. Pronto descubrieron una gran colmena dentro del tronco de un árbol. El grupo encendió una hoguera y produjo humo para alejar a las abejas del nido. Cuando la mayoría se había dispersado, introdujeron cuidadosamente las manos y extrajeron varios trozos de panal suave y dorado. La miel es un alimento muy nutritivo, por lo que se sentaron bajo el árbol y disfrutaron juntos de una parte en aquel mismo lugar. El resto fue envuelto cuidadosamente para llevarlo al campamento. Solo tomaron la cantidad necesaria y dejaron siempre una parte de la colmena para que las abejas pudieran continuar viviendo allí. Después de un largo día, los cazadores regresaron al campamento con los frutos de su expedición. Rápidamente encendieron una hoguera, prepararon cuidadosamente el mono y lo cocinaron sobre el fuego de leña. Cuando la comida estuvo lista, todos se reunieron alrededor de las llamas y compartieron el resultado de la caza. Nadie recibió una porción mayor, porque todo lo que se llevaba al campamento se repartía de manera justa entre la comunidad. Después de pasar muchas horas atravesando el bosque y siguiendo pacientemente el rastro, aquella sencilla comida se convirtió en un momento cálido que reunió a todos los miembros del campamento. El éxito de una jornada de caza no se mide únicamente por la cantidad de alimento que se lleva al campamento, sino también por la paciencia, la cooperación y la disposición para compartir el resultado. Los Hadzabe comprenden que la naturaleza no siempre les ofrece aquello que esperan, por lo que toman únicamente lo que realmente necesitan y dejan suficiente para que la vida pueda continuar. En un mundo cada vez más impulsado por el exceso, su forma de vida nos recuerda que la supervivencia humana no depende de poseer más, sino de aprender a observar, adaptarse, respetar la naturaleza y compartir lo que tenemos con la comunidad. Antes de que el sol apareciera, el campamento Hadza ya comenzaba a despertar. Los cazadores salieron de sus refugios, revisaron arcos y flechas y se prepararon para el largo camino. Ese día seguirían a babuinos astutos y cebras fuertes por la sabana. Antes de partir, todos atendieron a los perros, que esperaban impacientes. Repartieron comida para que tuvieran fuerzas durante la marcha. Para los Hadza, los perros no solo rastrean, sino que también son compañeros fieles.
El campamento quedó atrás mientras el grupo avanzaba hacia la naturaleza salvaje. Nadie hablaba, porque debían escuchar las pistas del entorno. Revisaron hierba recién movida, polvo alterado sobre las rocas y hojas extrañamente húmedas. El guía se inclinó y tocó un trozo de... fruta a medio comer. Los babuinos habían pasado por allí y no podían estar lejos. Los azás siguieron en formación mientras los perros olfateaban ambos lados del sendero. Para ellos, rastrear no es solo una técnica de caza, sino un antiguo lenguaje para comunicarse con el bosque al acercarse. A una zona espesa, los perros redujeron el paso y miraron al frente. Los azás se agacharon y vieron un leopardo oculto tras los arbustos. Cerca, los babuinos seguían comiendo sin notar el peligro. El leopardo se encogió, esperó y atacó de repente. Los gritos llenaron el bosque. En vez de huir todos, varios babuinos grandes regresaron, mostraron los dientes y expulsaron juntos al depredador. Superado, el leopardo cruzó corriendo un claro. Los cazadores ya tenían preparados los arcos. Cuando los babuinos se dispersaron, el guía disparó al más cercano. La flecha acertó y el animal corrió hacia los matorrales. Otra flecha voló más lejos, pero el babuino saltó a un lado y desapareció. Aún así, habían conseguido uno para todo el campamento. Terminada la caza de babuinos, los azá no volvieron al campamento, sino que siguieron hacia las praderas. Su siguiente objetivo era la cebra, una de las presas más fuertes, cautelosas y difíciles de acercar. Antes de continuar, se detuvieron bajo un árbol para revisar el equipo. Probaron las cuerdas, corrigieron las flechas torcidas y examinaron las puntas para animales grandes. Un pequeño error podía arruinar el viaje. En el suelo seco hallaron huellas recientes que indicaban que la manada iba hacia el agua. El grupo se agachó, avanzó entre los arbustos y se mantuvo contra el viento. Poco después, oyeron cascos al frente. Una cebra salió del grupo y entró en un claro. Los cazadores levantaron sus arcos, pero la flecha falló y el animal regresó asustado con la manada. Aquella caza terminó sin resultado. El sol se ocultaba cuando los cazadores regresaron con su presa. El campamento se animó de inmediato. Una persona avivó el fuego, otra limpió los cuchillos y varias prepararon una gran sartén oscurecida por años de uso. La carne fue tratada con cuidado y puesta sobre las llamas. El chisporroteo se mezcló con las conversaciones mientras sus jugos formaban un caldo intenso.
Los Azza no necesitaban recetas complejas. Confiaban en el fuego, la experiencia y los ingredientes obtenidos. Cuando todo estuvo listo, la comida se repartió entre la comunidad. El banquete sencillo alimentó a todos y cerró un día difícil de caza. ¿Sabías que los Azza no manejan una idea fija del tiempo, las fechas o el futuro? Viven con lo que ofrece la naturaleza en el presente, comparten la comida y enfrentan juntos el peligro. Aunque no tienen un líder único ni leyes estrictas, mantienen la paz mediante la igualdad y la unión comunitaria. En las tierras semiáridas que rodean el lago Eyasi, en Tanzania, el pueblo Azza ha conservado un modo de vida comunitario que ha perdurado durante decenas de miles de años. No practican la agricultura, no crían ganado y tampoco almacenan alimentos durante largos periodos. En cambio, dependen por completo de la naturaleza mediante la caza y la recolección. Aunque su vida es sencilla y a menudo marcada por la escasez, está unida por un profundo espíritu de solidaridad. Todo lo que consiguen se lleva de regreso al campamento y se reparte entre todos, porque para los Azza la unión es la razón por la que su comunidad ha logrado sobrevivir y adaptarse al duro entorno salvaje durante innumerables generaciones. El campamento Azza despierta antes del amanecer. Antes de internarse en el bosque, los hombres revisan cuidadosamente cada flecha, tallan nuevamente el asta de madera y la enderezan con la boca para asegurar un vuelo estable. Después atan plumas de ave en la parte trasera de cada flecha para mejorar su precisión. El paso más importante consiste en preparar un veneno a partir de la savia de plantas nativas. Una vez que la mezcla se ha concentrado, la aplican con sumo cuidado sobre las puntas de las flechas, permitiéndoles abatir incluso a presas de gran tamaño con un solo disparo certero. Cada movimiento se realiza con calma y total concentración, porque un pequeño error puede significar regresar al campamento con las manos vacías. Al abandonar el campamento, los cazadores avanzan en silencio entre la espesa vegetación. Nadie pronuncia una palabra, ya que el más mínimo sonido podría alertar a la presa. Observan atentamente las huellas en el suelo, la hierba recién movida y las ramas quebradas que revelan el paso reciente de un animal. Después de casi una hora de rastreo, descubren frente a ellos una manada de antílopes pastando tranquilamente en un claro. De inmediato se agachan y avanzan con extrema cautela. Saben que los antílopes poseen sentidos extraordinariamente agudos y que un solo ruido extraño basta para que toda la manada escape a gran velocidad, arruinando el esfuerzo de toda la persecución. Los
cazadores siguen pacientemente a la manada durante un largo recorrido hasta que uno de los antílopes comienza a separarse del grupo. Comprenden que ha llegado el momento oportuno y todos ocupan discretamente sus posiciones. Aprovechando esa breve oportunidad, el cazador situado en el mejor lugar levanta lentamente su arco y suelta la cuerda. La flecha surca el aire y alcanza al animal. El grupo continúa siguiendo las huellas y las ramas rotas que deja el antílope mientras huye hacia el bosque. Tras un largo seguimiento, finalmente encuentran al animal completamente agotado. Para los Hadza, esto no representa solamente una cacería exitosa, sino una valiosa fuente de alimento que podrá alimentar a todo el campamento. Mientras tanto, los demás miembros del pueblo Hadza buscan colmenas escondidas en el interior de los viejos árboles. Una vez localizada una colmena, encienden un pequeño fuego para producir humo que ahuyente a las abejas y luego abren cuidadosamente el tronco hueco para extraer los panales dorados. La miel no es solo uno de sus alimentos favoritos, sino también una fuente esencial de energía. Después de recolectarla, utilizan largos palos para excavar la tierra seca en busca de tubérculos silvestres. Aunque estas tareas no ofrecen la emoción de una cacería, tanto la miel como los tubérculos constituyen recursos fundamentales que garantizan que toda la comunidad disponga de alimento. Cuando la cacería termina, los cazadores llevan la presa de regreso al campamento. Allí, todos se reúnen para despiezar el animal, encender el fuego y preparar la comida. El aroma de la carne cocinándose se extiende rápidamente por todo el campamento. Nadie se queda con la mejor porción. La carne se reparte equitativamente entre todos, desde los cazadores hasta las mujeres, los niños y los ancianos. Para los Hadza, el éxito de un individuo pertenece a toda la comunidad. Es precisamente ese espíritu de solidaridad el que les ha permitido permanecer unidos y superar las dificultades de la vida en la naturaleza. La vida aquí no se mide por la riqueza ni por las posesiones materiales, sino por la capacidad de adaptarse a la naturaleza y por la fortaleza de los lazos que unen a la comunidad. Cada cacería es el resultado de la paciencia, la experiencia y el espíritu de compartir transmitidos de generación en generación. En un mundo que cambia constantemente, los Hadza siguen eligiendo vivir al ritmo de la naturaleza, recordándonos que la humanidad sobrevivió durante milenios no conquistando la naturaleza, sino aprendiendo a respetarla. Un crujido repentino resonó entre las copas de los árboles, haciendo que los cazadores Hadza se detuvieran de inmediato. Nadie sabía si se trataba simplemente de una rama al romperse o de la señal de alarma de algún animal oculto cerca.
Permanecieron inmóviles, escuchando y observando hasta el más mínimo movimiento entre el espeso follaje. En el suelo, varios trozos de fruta recién mordida y unas huellas recientes indicaban que un grupo de babuinos acababa de pasar por la zona. Para los Atzava, la cacería no comienza cuando la flecha abandona la cuerda del arco, sino desde el instante en que reconocen las pequeñas señales dejadas por la naturaleza. El grupo continúa avanzando a un ritmo más lento. Los babuinos tienen una vista excelente. Reaccionan con rapidez y suelen colocar varios individuos en puntos elevados para vigilar los alrededores. Un solo movimiento fuera de lo común puede hacer que todo el grupo huya en cuestión de segundos. Por eso, los cazadores agarraron el cuerpo y provocaron los arbustos espinosos y los troncos de los árboles para mantenerse ocultos. Uno de ellos se desplazó hacia un costado para evitar que el viento llevara solo hasta los babuinos, mientras los demás permanecían inmóviles y esperaban con paciencia. Cuando uno de los babuinos se separó del grupo y se detuvo sobre una rama baja, el cazador levantó lentamente al arco. Nadie pronunció una palabra y todas las miradas se concentraron en el espacio abierto entre las hojas. Una flecha salió de la cuerda y voló directamente hacia el objetivo. Después de observar cuidadosamente la escena, uno de los cazadores trepó al árbol mientras los demás permanecían abajo, preparados para ayuda. Todo el proceso se desarrolló con calma y precisión, sin celebraciones ni movimientos innecesarios. El camino los llevó después hasta una zona cubierta de rocas, árboles bajos y matorrales entre las dos. Sobre la arena, un rastro estrecho atravesaba las hojas secas antes de terminar junto al tronco de un árbol. Por la forma de la marca y los pequeños rasguños visibles en la corteza, el grupo comprendió que una serpiente de gran tamaño acababa de atrapar. Muchas serpientes pueden subir rápidamente a los árboles, esconderse entre las ramas y permanecer inmóviles durante largos periodos. Su color se confunde tanto con la corteza que casi desaparecen de la vista, creando un grave peligro para cualquiera que pase por debajo sin advertir su presencia. El grupo se detuvo de inmediato y examinó cuidadosamente cada rama que tenía delante. Algunas hojas se movían ligeramente a pesar de que no soplaba viento, lo que les permitió localizar rápidamente al animal. Tras buscar durante unos instantes, descubrieron a la serpiente enrollada alrededor de una rama gruesa, con el cuerpo extendido junto al tronco y la cabeza orientada hacia el suelo. Nadie se acercó ni permaneció directamente debajo de ella. Los cazadores mantuvieron la distancia, rodearon la zona en silencio y continuaron su camino. Para los Atzava, sobrevivir no consiste únicamente en observar el suelo, sino también en permanecer atentos a los peligros que pueden ocultarse justo sobre sus cabezas. Cuando el sol comenzó a descender, los cazadores regresaron al campamento con lo que habían conseguido durante el día. Los alimentos fueron colocados cerca del fuego para que todos ayudaran a prepararlos.
No havia meses, cocines modernes ni utensilios elaboradors. La carne se dividió en porciones. Se colocó directamente sobre las brasas y se giró hasta quedar bien cocinada. Los ancianos conversaban cerca del fuego. Los niños observaban con atención y otras personas recogían agua o añadían más leña. Nadie reservaba para sí las mayores porciones. Los cazadores, los niños, las mujeres y los ancianos recibían su parte de la comida compartida. Al terminar la comida, las conversaciones, los cantos y las risas comenzaron a llenar al campamento. Algunas personas se levantaron y bailaron bajo la luz del fuego. Poniendo Finlandia un día marcado por el calor intenso, al polvo y los peligros impredecibles. En aquellos momentos, las distancias entre las generaciones parecían desaparecer. Los atzabaquis vivían sin muchas de las comodidades del mundo moderno, pero depositan toda su confianza en la fuerza de la comunidad. Para ellos, la seguridad no proviene de almacenar grandes cantidades de alimentos ni de acumular riquezas personales, sino de saber que cuando alguien atraviesa una dificultad, los demás no le darán la espalda. En una tierra donde el mañana nunca está garantizado, el conocimiento les ayuda a encontrar alimento. La prudencia les permite evitar los peligros y el espíritu de compartir ha mantenido unida a toda la comunidad durante miles de años. Entre los densos matorrales espinosos y los bosques abiertos que rodean el lago Eyasi, en el norte de Tanzania, el pueblo Hadzabe continúa viviendo de la caza y la recolección, tal como lo han hecho sus antepasados durante miles de años. Sin embargo, los grandes animales no siempre aparecen. En muchas épocas del año, los babuinos, los puercoespines y los gatos monteses se convierten en una importante fuente de alimento, lo que obliga a los Hadzabe a emplear habilidades completamente distintas de las que utilizan para cazar antílopes o jabalíes. Cada especie posee comportamientos propios, por lo que los cazadores deben observar con atención, adaptarse y actuar con paciencia si quieren tener éxito. Entre todas ellas, el babuino es considerado uno de los adversarios más inteligentes y vigilantes. Vive en grandes grupos donde siempre hay individuos apostados sobre rocas o en las copas de los árboles desempeñando la función de centinelas. Basta con que detecten un movimiento inusual o perciban el olor de una persona para que toda la manada emita fuertes gritos de alarma y se disperse rápidamente en distintas direcciones. Por ello, los Hadzabe rara vez intentan acercarse de frente.
Aprovechan el terreno cubierto de arbustos bajos, avanzan lentamente en dirección contraria al viento y reducen la distancia poco a poco con infinita paciencia. Solo cuando están completamente seguros de que la presa aún no ha advertido su presencia levantan el arco y preparan la flecha. Si el primer disparo falla, toda la manada desaparece en cuestión de segundos y la cacería prácticamente debe comenzar de nuevo. Además de los babuinos, el puercoespín también es una presa habitual, aunque capturarlo está lejos de ser una tarea sencilla. Durante el día suele refugiarse entre grietas de las rocas o en profundas madrigueras subterráneas, y solo sale a buscar alimento cuando el sol comienza a ocultarse. Los atzabes se guían por las pequeñas huellas, los excrementos recientes y las púas que quedan esparcidas a lo largo del camino para localizar su escondite. Una vez que encuentran la entrada de la madriguera, no se apresuran a excavar, sino que esperan en silencio el momento oportuno. Cuando el animal aparece, deben evitar su cola cubierta de afiladas púas antes de disparar o utilizar un largo bastón para inmovilizarlo. Un golpe descuidado puede hacer que las púas se claven profundamente en las piernas o en los brazos, provocando dolor y dificultando las siguientes jornadas de caza. Por ello, la calma y la experiencia siempre ocupan el primer lugar. Si el babuino destaca por su inteligencia y el puercoespín por su extraordinario sistema de defensa natural, el gato montés pone a prueba a los atzabe gracias a su capacidad casi perfecta para ocultarse. Suele vivir y desplazarse en solitario, moviéndose con sigilo entre la hierba alta y los espesos matorrales, dejando muy pocos rastros a su paso. Los cazadores deben observar pequeñas huellas sobre la arena, mechones de pelo enganchados en los arbustos espinosos o marcas de garras en los troncos de los árboles para identificar las zonas donde suele cazar. A diferencia de muchos otros animales, el gato montés puede cambiar de dirección con enorme rapidez al percibir el peligro. Por eso, en lugar de perseguirlo, los atzabe prefieren esperar pacientemente junto a los senderos que el animal acostumbra utilizar. Esa espera puede prolongarse durante horas, pero un solo instante de precisión basta para decidir el éxito de toda la expedición. Cuando las presas son llevadas de regreso al campamento, el ambiente se llena rápidamente de actividad. Todos colaboran para preparar el fuego, limpiar la carne y asarla directamente sobre las brasas siguiendo una tradición transmitida de generación en generación. El aroma de la carne asada se extiende por la inmensidad de la sabana, anunciando el éxito de la jornada de caza. Los niños se reúnen alrededor de los adultos para escuchar los relatos sobre el rastreo en el bosque, mientras los jóvenes cazadores observan atentamente cada movimiento de los más experimentados con el fin de aprender para las futuras expediciones. El resultado de la cacería se comparte con toda la comunidad, asegurando que cada miembro reciba su parte, haya participado o no directamente en la caza.
Cuando el cielo adquiere lentamente un profundo tono violeta y las primeras estrellas comienzan a aparecer sobre las tierras de Tanzania, el pueblo Hadzabe vuelve a reunirse alrededor del fuego, acompañado por el sonido de los insectos y el viento nocturno que recorre la sabana. Las cacerías de babuinos, puercoespines y gatos monteses no solo les permiten mantener su suministro de alimentos, sino que también reflejan el profundo conocimiento de la naturaleza acumulado a lo largo de innumerables generaciones. En un mundo donde el ser humano sigue dependiendo por completo de sus habilidades, su experiencia y la fuerza de la comunidad para sobrevivir, cada expedición de caza constituye una prueba de la extraordinaria capacidad de adaptación de una de las sociedades de cazadores-recolectores más antiguas que aún existen en la Tierra. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a atravesar las copas de los árboles del bosque abierto de Tanzania, los Hadzabe iniciaron una nueva jornada de caza. El aire de la mañana seguía siendo fresco y el suelo estaba cubierto de hojas secas y huellas recientes dejadas por numerosos animales durante la noche. En el asentamiento, los cazadores revisaron cuidadosamente sus arcos, flechas y cuchillos, asegurándose de que todo el equipo estuviera listo para el largo recorrido. Una vez reunido el grupo, avanzaron en silencio hacia su zona de caza habitual. A lo largo del camino observaron atentamente ramas rotas, huellas frescas y cualquier pequeño movimiento entre los arbustos para identificar la dirección de los animales. Para los Hadzabe, cada jornada de caza exige paciencia, experiencia y la capacidad de adaptarse a la naturaleza para conseguir alimento. Mais le léopard chasse de jour comme de nuit. No pasó mucho tiempo antes de que el paisaje frente a ellos cobrara vida cuando una manada de ñus comenzó a cruzar un claro entre el bosque. Mientras avanzaban, levantaban constantemente la cabeza para vigilar los alrededores y mantenían cierta distancia entre ellos para detectar cualquier peligro. A lo lejos, un leopardo permanecía oculto detrás de unos arbustos bajos, observando con paciencia cada movimiento de la manada. Pocos minutos después, el felino salió disparado a gran velocidad, provocando que los ñus huyeran en distintas direcciones. Durante la persecución alcanzó rápidamente a una cría que se había separado del grupo y la derribó en medio de la hierba. Los Hadzabe permanecieron observando desde una distancia segura y solo continuaron su camino cuando el leopardo arrastró a su presa fuera de la zona. Después de que el leopardo abandonó el lugar en busca de otra oportunidad, los Hadzabe dirigieron nuevamente su atención hacia los ñus que quedaban. Rodearon la zona en silencio, utilizando arbustos y troncos caídos como cobertura para permanecer ocultos. Cada paso fue cuidadosamente calculado para reducir la distancia sin producir ruido alguno. Cuando alcanzaron una posición favorable, uno de los cazadores tensó lentamente su arco y soltó una flecha. El ñu herido salió corriendo de inmediato hacia la vegetación densa. En lugar de perseguirlo apresuradamente, el grupo examinó con calma las huellas recientes y el rastro de sangre antes de comenzar la búsqueda. Tras un recorrido relativamente corto encontraron al animal caído entre los arbustos y recuperaron rápidamente su presa.
La jornada aún no había terminado, ya que las grandes huellas del leopardo que había aparecido anteriormente seguían marcadas sobre el suelo. Los Azabe decidieron seguir ese rastro, avanzando cuidadosamente por los senderos del bosque abierto mientras observaban cada movimiento a su alrededor. Después de caminar cierta distancia encontraron al leopardo descansando bajo un espeso arbusto tras su reciente cacería. Nadie actuó con precipitación. Los cazadores se dispersaron silenciosamente en varias direcciones para obtener una mejor posición. Cuando estuvieron lo bastante cerca, una flecha fue lanzada con precisión. El leopardo se levantó de inmediato e intentó escapar, pero solo recorrió una corta distancia antes de desplomarse. Los azabes se acercaron rápidamente, aseguraron al animal y dieron por concluida la cacería. Con la caza terminada, los azabe ataron cuidadosamente al pequeño ñu y se turnaron para transportarlo de regreso al asentamiento por los senderos habituales del bosque abierto. Mientras tanto, quienes habían permanecido en el campamento ya habían comenzado a preparar la comida del final del día. Encendieron el fuego, pusieron una gran olla con agua a hervir y añadieron poco a poco harina de maíz, removiéndola continuamente hasta obtener un ugali espeso y consistente. El ambiente del campamento se volvió cada vez más animado mientras todos colaboraban con los preparativos, esperando el regreso de los cazadores para comenzar a cocinar la carne. Cuando todo estuvo listo, la carne del leopardo y la del ñu fueron limpiadas cuidadosamente y cortadas en porciones adecuadas. Después se colocaron en una olla con agua y algunos ingredientes tradicionales recolectados en el bosque para cocinarlas lentamente sobre el fuego. El aroma de la comida caliente comenzó a extenderse por todo el asentamiento después de una larga jornada de caza y desplazamientos por la naturaleza salvaje. Cuando el ugali y la carne estuvieron listos, todos los miembros de la comunidad se reunieron alrededor del fuego para compartir la comida. Para los azabe, esta sencilla cena no solo representa una fuente de energía tras un día agotador, sino también una forma de mantener viva la tradición de la caza y la recolección transmitida de generación en generación.